Y estamos en la segunda hora de transmisión. Gracias por acompañarnos. Llega el Comercio TV, Sofi. Así es, hay mucha información incluso en el ámbito internacional. Les vamos a contar más sobre estos incendios en la Amazonía. La temperatura en la ciudad de Quito a esta hora 8 grados centígrados. En pantalla el tráfico. Ya es día viernes, los que están por salir. Tome las precauciones del caso. Arrancamos desde el Trébol, esta zona importante de la ciudad de Quito. Miren cómo está el tráfico. Del sur viene mucha carga vehicular hacia el norte y esto se va por la José María Velasco Ibarra. La Pichincha también tiene carga fuerte, esta se distribuye hacia la 10 de agosto y claro, la Pichincha es otra de las vías importantes de la ciudad y lo estamos viendo, muchas zonas, esta es la Esmeraldas, en el centro de Quito, tienen carga el día de hoy. Si vamos hacia el norte, usted está sobre la avenida Gran Colombia, ya presenta también alguna carga vehicular importante. Esta es la zona de lo que usted puede ver acá, el Estadio del Arbolito, esta es la avenida Patria. Estamos viendo la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta es la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Patria también presenta algunos brotes ya a esta hora, miren ustedes, de carga importante. En varios sectores del centro norte, del 18 de septiembre, la avenida Universitaria tienen carga importante. Si miramos el otro polo de Quito, las salidas en la avenida Simón Bolívar, el túnel Guayasamín no presenta novedades. Este es el redondel de lo que estamos viendo a las 6 de diciembre y no hay mayor novedad. Igualmente, pues esta es en cambio la famosa Simón Bolívar, donde hay carga y fuerte, sobre todo hacia el norte de la ciudad de Quito. Ahí lo estamos viendo cerca de Nayón, hay algunos inconvenientes, así que tomen las precauciones del caso. Así es, y nosotros ahora nos vamos a enlazar con nuestro compañero Iván Casamen, quien se encuentra en un operativo de control del espacio público en la quebrada del Quinche. Así que vamos a hablar sobre ese operativo que se está desarrollando desde muy temprano. Iván, buenos días. ¿Ya encontraron alguna de las personas que buscaban, que estaban asentadas en ese lugar? Hola Sofía, amigos televidentes, buen día. Sí, en efecto, nos encontramos ya al interior de esta quebrada. Luego de algunos minutos hemos llegado ya la Policía Nacional, así como agentes metropolitanos y otras autoridades de control. Encontraron una de las cuevas donde estaban pernoctando todavía 3 personas al interior, gran cantidad de basura, ropa, así como restos de alimentos. También podemos divisar perros. Estas cuevas servían para que ellos descansen. Dicen que son personas que se dedican a reciclar y en este lugar recogían las cosas, las traían, las clasificaban, pero esto genera gran cantidad de basura. A las espaldas tenemos otra de las cuevas que son utilizadas, pero para conocer más detalles, qué es lo que va a pasar con estas personas, cuál va a ser el trabajo ya de la autoridad, vamos a conversar con el comisario de policía, quien nos va a regalar algunos detalles. Señor comisario, gracias, buen día. ¿Qué va a ser del destino de estas personas? Bueno, buenos días. En efecto, se ha realizado el operativo de control, pudiendo encontrar a 3 personas pernoctando aquí en este lugar. El operativo de control se lo ha realizado debido a que se ha presentado la inseguridad de aquí en la parroquia del Quinche, salen a delinquir. Se han encontrado armas blancas y sustancias sujetas a fiscalización. Y bueno, lo que va a pasar con estas personas, bueno, en primer lugar, el Maceo se va a encargar de hacer una limpieza completa de aquí del lugar, retirando lo que son colchones, ropa, así como también sacar toda la basura que se encuentra aquí en este lugar. Con las personas, bueno, trataremos de conversar con los albergues. Los albergues aquí en el Quinche, hay algunos albergues que hay algunas personas que pasan ahí. De la misma manera también vamos a coordinar juntamente con Tenencia Política con el Ministerio de Inclusión Económica y Social para poder ver un lugar donde puedan ellos quedarse, pero el operativo no es el primero. Tenemos que hacer varios operativos para tratar ya de erradicar lo que es aquí la presencia de estas personas, debido a que estas personas no necesariamente son recicladores. Tenemos denuncias de la ciudadanía que salen a delinquir, que asaltan a las personas que salen a realizar sus responsabilidades diarias en la mañana. Perfecto, esas son las novedades y las primeras versiones, los primeros resultados luego de este operativo que empezó temprano acá en la quebrada de El Quinche. Recordemos que El Quinche está al este de la capital de los ecuatorianos, 7 de la mañana con 5 minutos. Nosotros permanecemos aquí por aún falta hacer bastante trabajo para determinar si existen más personas, porque al parecer se percataron de la presencia de las autoridades de control y estas huyeron. Pues es una quebrada bastante
bastante larga, existe vegetación y existe sitios por donde pueden salir sin ningún inconveniente. Como les indicamos, la basura es visible, la situación acá, vemos ahí lo irregular del terreno, la policía acá llegó, pudo hacer de alguna forma un barrido, pero el olor también es bastante fuerte, es insoportable se podría decir, y las condiciones en las que vivían son insalubres, son infrahumanas, pero estas personas de esta forma permanecían, pernoctaban aquí, utilizaban las dos cavernas. Como les indicamos, esto se mantiene, van a seguir, y lo que ha señalado la autoridad es que tienen que salir, que tienen que ser desalojadas, no pueden permanecer en este lugar. 7 de la mañana con 6 minutos, desde el interior de la Quebrada del Quinche, nosotros despedimos de esta transmisión. Buen día. Gracias, Iván, buenos días, y esperemos entonces que las autoridades se mantengan en ese punto y en otros del sector para que no vuelvan y no se ensucie, como estamos viendo, y también otros delitos que pueden haber con estos asentamientos irregulares. Hay que tener vigilancia en ese punto, ya sabremos cómo se desenvuelve este operativo que nos ha contado Iván Casamen. Ahora le contamos que desde el próximo 26 de agosto se exigirá para los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar al país la visa. Quienes estén dentro, escuchen bien, podrán aplicar la regularización ofrecida por el Ejecutivo. Pero sin embargo, los venezolanos que entraron al país entre el 27 de julio y el 25 de agosto no podrán acogerse a dicha regulación. La meta, según varios colectivos, es garantizar una migración segura. Veamos. Todo está listo para la regularización de ciudadanos venezolanos frente a la crisis que vive ese país. Así lo aseguró Andrés Terán, canciller subrogante. Por eso el gobierno nacional planteó la visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias para ciudadanos venezolanos y así hacer frente a esta realidad de la manera más responsable. Los ciudadanos que deseen acceder a la visa humanitaria deben registrarse a través de consuladovirtual.gov.es y sacar un usuario y clave. Presentar una copia del pasaporte, certificado de antecedentes penales validado por las autoridades venezolanas. Asistir a una entrevista en los consulados ecuatorianos en Caracas, Bogotá o Lima. La visa tendrá una vigencia hasta de 2 años y no tendrá costo. El formulario de solicitud tendrá un valor de $50. Precisamente para saber quiénes son estas personas. Yo creo que es el único medio que tienen los estados como para saber si esas personas han cometido delitos en otras partes, si constituyen un riesgo o un peligro para la sociedad ecuatoriana y para el estado y la seguridad interna del país. Es por ello que los integrantes del Fondo Migratorio exhortan al Estado ecuatoriano a garantizar el derecho de los migrantes venezolanos. Es muy válido la disposición en la que, por un lado, se trata de hacer un censo para ver cuántas personas realmente hay en el Ecuador y en base a eso también poder hacer políticas públicas enfocadas a tratar este fenómeno humano de la movilidad. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció el pasado 25 de julio 2 visas para los ciudadanos venezolanos. Una regulará el ingreso desde el próximo 26 de agosto y la otra se aplicará desde el 26 de octubre para quienes ya se encuentran en la nación. Según un comunicado de la Cancillería, los venezolanos que entraron al país entre el 27 de julio y el 25 de agosto no podrán acogerse a la regularización. A partir de las 0 horas del día lunes, los venezolanos tendrán que presentar algún tipo de visado, bien sea la visa humanitaria, la visa UNASUR, algún tipo de visado que les permita el ingreso. De acuerdo a datos de la Cancillería, entre enero del 2012 y junio de este año, la institución recibió 168.127 solicitudes de visa. Se está aplicando o se está dando la amnistía migratoria, pero no se está considerando en este caso a los cientos de miles de ciudadanos venezolanos que no tienen un pasaporte. Entonces ahí nos queda la interrogante, ¿qué va a pasar con estos ciudadanos? En Quito, informó Marilyn Jaramillo. Y el Gobierno Nacional presentó la actualización de la 10ª revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Más de 60 nuevos fármacos fueron incluidos para enfermedades como el cáncer, diabetes y otras. Según las autoridades, se requieren $258 millones para su compra. Señor presidente de la República del Ecuador, reciba usted la 10ª revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos.
Así, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, entregó al presidente Lenín Moreno la actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, mismo que incluye 64 nuevos fármacos. 18 nuevos medicamentos para pacientes con cáncer, 4 vacunas y la inmunoglobulina para hepatitis B, 3 medicamentos para la hepatitis C, completar los esquemas de tratamientos de VIH. Medicamentos para uso pediátrico, nuevas insulinas y análogos especialmente para niños y adultos que padecen diabetes de tipo 1, 4 nuevos antibióticos y 5 medicamentos para enfermedades hematológicas. Además, considero también algunas enfermedades catastróficas como lupus, colitis ulcerosa, artritis reumatoide, artritis idiopática. Luego de 6 años, esta es la 10ª revisión y actualización que se realizará al cuadro básico, que contiene 454 medicamentos y se presenta en 641 formas farmacéuticas, como jarabe, píldoras, gotas y comprimidos. Para los nuevos medicamentos, Andramuño detalló cuánto de presupuesto se requerirá para su adquisición. Total, 258 millones de dólares, que es el impacto presupuestario que vamos a tener, sumado a lo anterior, que es aproximadamente 300 millones de dólares. Según las autoridades, con esta actualización se cubre el 98% de las enfermedades más comunes del país, mientras que para el 2% restante de personas con enfermedades no prevalentes, cuyos medicamentos no están dentro del cuadro básico, el primer mandatario garantizó su acceso mediante otros procesos. Los medicamentos que no estén en esta revisión y que deban ser usados por emergencia, se incluye el procedimiento de autorización, por excepción, que deberá ser más ágil y oportuno. Esto dependerá del criterio, por supuesto, del médico. En este marco, la ministra de Salud indicó que los procesos de compra se realizarán en base al régimen especial con el que cuentan los medicamentos. Vamos a hacer todos los procesos de compra, pero lo vamos a hacer en los tiempos menores para poder garantizar que la población ya pueda acceder de manera inmediata. Un día que se calificó como histórico para quienes han esperado la actualización del cuadro básico. En menos de 60 días una nueva ministra de Salud lo logró, así de sencillo. Número 1, creo que es el cúmulo de tanta lucha, de tantos plantones de estos guerreros, no solo por el cáncer, no solo por enfermedades catastróficas, sino por todo tipo de enfermedades. En Quito informó Adriana Rojas. Presta atención. El Servicio de Contratación de Obras aclaró que no ha suspendido el proceso de adjudicación para la construcción del Hospital Miguel Hilario Alcíbar de Valle de Caracas. En este momento se encuentra en etapa precontractual y que establece un plazo de 15 días para los trámites de adjudicación. Desde el Gobierno Nacional resaltan que la provincia de Manabí es una prioridad para la agenda de contratación de obras. Y al regresar, María de los Ángeles Duarte, quien es exministra de Transporte del anterior mandato, rechazó las declaraciones de un contratista del anterior régimen, pues la señala como responsable de supuestos chantajes. Y también, mucha atención, la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente solicitaron al Gobierno Nacional la extensión de la moratoria para la utilización del suero de leche. Estas y otras informaciones estaremos contando al retornar. Son las 7:14 de la mañana. Hay día soleado en Quito a esta hora, 7 grados centígrados. Son las 7:17 de la mañana. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Y ahora en el ámbito nacional les contamos que María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas en el anterior mandato, rechazó las declaraciones de un contratista del anterior régimen, donde se la señalaba como responsable de supuestos chantajes para así beneficiar a campañas electorales del correísmo. Con documentos en mano, María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Transporte y Obras Públicas, salió a desmentir la versión libre y voluntaria del contratista del Estado ecuatoriano, Teodoro Calle, dada en la Fiscalía General del Estado como parte de la instrucción fiscal de sobornos más conocida como Arroz Verde, por supuestos aportes económicos no justificados a campañas electorales en el anterior régimen. Calle, en una parte de sus declaraciones, mencionó: efectivamente hemos recibido presiones e insistencias en algunos momentos de funcionarios que nos exigían contribuciones supuestamente para la campaña del movimiento político antes mencionado. Nos exigían también que hagamos ceremonias de inauguración de las obras que estaban por terminarse. El contratista, al ser consultado en la fiscalía quién era la persona que le exigía o chantajeaba para realizar los festejos de inauguración de obras, citó a María de los Ángeles Duarte y el exministro Walter Solís. No es verdad que se lo chantajeaba
con las planillas, sino que él no las presentaba porque había una disposición de Contraloría de hacerle una reliquidación para que devuelva los pagos en exceso. Uno, por hacer el bien, por tratar de recuperar recursos para el Estado, recursos cobrados en exceso por una contratista, este señor me ha agarrado odio, yo lo siento mucho, pero no me puede calumniar de esa manera. ¿Cómo puede él hablar de un chantaje para un supuesto no pago de trabajos ya efectuados si él incumple el contrato al no presentar las planillas? ¿Cómo podía haber el ministerio pagado al señor Calle si no presentaba las planillas? En otra parte, Calle expresó su malestar por haberse sentido perjudicado por la no adjudicación de contratos. Pero él ha dicho que le fue muy mal con el gobierno de la Revolución, que no le favorecían nunca los contratos. Voy a hacer una revisión. Él habla de la Ruta Viva, esa no la contrató el Ministerio de Transporte, pues obviamente, no sé si ustedes saben, la contrató el municipio de Quito. Luego habla de la refinería del Pacífico, tampoco la contrató el Ministerio de Transportes. Duarte y su abogado Diego Correa no descarta iniciar acciones legales contra Calle. Hay las acciones para seguir en caso de que consideremos necesario. La exsecretaria de Estado cuenta con medidas sustitutivas, como es el dispositivo electrónico. Es investigada por el caso Sobornos, informó Héctor Romero. Queridos amigos, queremos invitarles en unos minutos más para estar con Miguel Rivadeneira en nuestro segmento de entrevistas. Vamos a hablar con Carlos Aldumbide, es el director de la Cámara de Comercio de Quito. El tema que va a tratar es la implementación del denominado Hoy No Circula. Así que les invitamos en minutos con Miguel Rivadeneira. Y la Corte Constitucional se pronunció sobre el proyecto que plantea la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el rediseño de la función legislativa para volverla bicameral y la reubicación de la función Fiscalía General del Estado fuera de la función judicial para darle mayor autonomía. El documento especifica 3 temas que pueden ser tramitados a través de una reforma parcial de la Constitución. La sesión extraordinaria del Pleno de la Corte Constitucional llevada adelante el pasado miércoles resolvió que el proyecto presentado por un grupo de ciudadanos que plantean la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el rediseño de la función legislativa para volverla bicameral y la reubicación de la Fiscalía General del Estado fuera de la función judicial para darle mayor autonomía, pueden ser tramitados a través de una reforma parcial de la Constitución, procedimiento delineado en el artículo 442 de esta. El mencionado artículo dice que la reforma parcial que no suponga una restricción en derechos y garantías constitucionales ni modifique en el procedimiento de reforma de la Constitución deberá contar con el respaldo de al menos del 1% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral, es decir, un total de 135,000 firmas. Volviendo al tema de la resolución, esta también señala que algunas de las normas del proyecto presentado por los solicitantes restringían derechos y garantías fundamentales, por lo que ellas no pueden ser aprobadas mediante reforma parcial. Dichas normas son las siguientes: la edad mínima de 21 años para ser representante o, lo que es lo mismo, miembro de la Cámara de Representantes. En esto la Corte indica que es regresiva de derechos, por cuanto actualmente la edad mínima para ser asambleísta es de 18 años. Otra es la exigencia de tener título de educación superior de tercer nivel y acreditar al menos 10 años de experiencia profesional para ser senador, o lo que es lo mismo, miembro de la Cámara de Senadores. Esto restringe el derecho a la igualdad y no discriminación conjuntamente con el derecho a ser elegido. También se encuentra el impedimento para ser candidato, representante o senador dirigido a los ciudadanos que hayan sido llamados a juicio penal, pues esto, según la Corte Constitucional, restringe el derecho a la presunción de inocencia. Sobre lo mismo, la suspensión en el ejercicio de las funciones de representante o senador, en el caso de haber sido llamado a juicio penal, restringiría el derecho a la presunción de inocencia. Finalmente, el que la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales ya no tenga que hacerse mediante ley orgánica, sino que se pueda hacer mediante ley ordinaria, también restringiría una garantía normativa de tales derechos. Por todo lo expuesto, exceptuando las normas que se acaba de precisar, la Corte Constitucional da luz verde a los solicitantes para empezar el proceso de recolección de firmas de respaldo ciudadano que exige la Constitución para el inicio del trámite de reforma parcial ante la Asamblea Nacional. Informó Javier Rosero. Tiempo para contarles que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, en una primera rueda de prensa institucional se pronunció sobre el dictamen de la Corte Constitucional referente a la eliminación de este organismo. Entre otros temas abordados, llamó al diálogo para discutir la situación de la entidad. Veamos lo que dijo.
Quiero agradecerles. Durante su intervención, el recientemente nombrado presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, invitó a un diálogo al exconsejero de este organismo, Pablo Dávila. Lo que pide es discutir dentro del debate la postura de por qué se debe eliminar dicha institución. Y esto lo podemos hacer de manera pública, de manera transparente, sin poses, sin argumentos, sin movimientos políticos, sin proyecciones políticas. Esto tiene que ser así frontal, viéndonos a la cara de frente, a los ojos y actuando con sinceridad. Y si tiene que ser, será, pero la última palabra tienen los ecuatorianos. Y eso respetaremos profundamente la voluntad del pueblo ecuatoriano. Al tenor de este argumento, invitó a los diferentes ciudadanos que también busquen la desintegración del organismo, se sumen a las primeras vedurías para proponer sobre qué primeros actos de corrupción el Consejo de Participación Ciudadana debe atacar. Veo que más allá de esas propuestas que tienen su legítimo derecho y que yo respeto, finalmente el pueblo decidirá a través de la votación popular de la expresión máxima la voluntad que quieren hacer. Sobre el dictamen de la Corte Constitucional en torno a que el Consejo de Participación Ciudadana pueda ser eliminado mediante una reforma parcial a la Constitución previo a una consulta popular, dijo que los consejeros serán respetuosos de la voluntad del pueblo ecuatoriano y de la institucionalidad. No podemos permitirnos refundar el país cada 4 años, cada 2 años. No podemos reinventar nuevas soluciones. Hay que ser respetuoso de la democracia y el Consejo respetará siempre la democracia del Ecuador. En otro tema se refirió a la situación económica del organismo que preside y señaló que mantiene conversaciones con el Ministerio de Finanzas sobre los $4 millones que requiere el Consejo de Participación Ciudadana para funcionar, informó Javier Rosero. Y el Tribunal Contencioso Electoral tiene alrededor de 30 días para resolver una acción de queja presentada en contra del vicepresidente de la entidad, Ángel Torres, por la sanción económica que el juez electoral impuso a los miembros del Consejo Nacional Electoral. La acción de queja en contra de Ángel Torres, vicepresidente del Tribunal Contencioso Electoral TSE, la presentó José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral CNE. Esto en respuesta a la sanción económica contra la titular del CNE, Diana Tamaín, la consejera Estela Cero y Cabrera, ya que con el voto de ellos se dio paso a una resolución retrasando la entrega de credenciales a las autoridades electas en el último proceso electoral en Los Ríos. Porque es un tema que no ha sido aplicado a derecho, según nosotros. El juez electoral Torres estableció para cada uno una multa de 20 salarios básicos unificados, es decir, $7.880. En base a eso, Cabrera interpuso la acción de queja, argumentando que en el Código de la Democracia no se establece la sanción económica para este caso. Por esta razón nosotros pedimos un tema de aclaración y ampliación que nos fue negado. Posteriormente nosotros presentamos una apelación. En la apelación el pleno del organismo en el punto 3 dice ratifica la sanción impuesta mediante sentencia el 8 de julio por el doctor Ángel Torres Maldonado. Sin embargo, en el punto 4 dice llamar la atención al doctor Ángel Torres por la falta de prolijidad al momento de precisar el tipo al cual se acopla la conducta de los consejeros. Adicionalmente, desde el máximo organismo electoral se demanda al TSE elaborar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, porque la sentencia de Torres carecería de motivación. Sin embargo, de esto nosotros tenemos que respetar la resolución y tenemos que pagar hasta fin de mes o los dos primeros días del mes de septiembre la multa. Nosotros la vamos a pagar, pero vamos a realizar todas las acciones que conlleven paralelamente, porque esto, insisto, no ha sido apegado a derecho. Ángel Torres, vicepresidente del Tribunal Contencioso Electoral, por el momento ha preferido no pronunciarse. El Pleno del TSE tiene alrededor de 30 días para dar su resolución, informó Héctor Romero. Gracias por acompañarnos en esta emisión de día viernes acá en El Comercio TV. Preste atención, el sector productivo propone que se considere la medida de hoy no circula para el transporte comercial de carga y de cuenta propia. ¿Ellos qué proponen? Quedarse como están hasta ahora, con la restricción de pico y placa, porque dicen que les preocupa que haya desabastecimiento de productos. ¿Qué dijeron? A continuación. Que el transporte de carga representa solo el 4% del parque automotor en Quito es una de las justificaciones que tiene el sector productivo para solicitar al municipio de la capital que revea la inclusión de su gremio a la medida de restricción vehicular durante 15 horas desde el 9 de septiembre, denominada Hoy no circula. Cual manifestamos nuestra preocupación y consideramos que el sector productivo no debe ser afectado por esta medida.
Ellos proponen quedarse con la restricción del pico y placa. De esta manera, como les digo, no se afectará el empleo, las cadenas de distribución y, lo más importante, el desarrollo productivo de la ciudad de Quito. Entre las preocupaciones que les impulsa hacer este pedido están lo que dicen sería un posible desabastecimiento de los productos de primera necesidad, desempleo, falta de generación de mano de obra y una posible ruptura de la cadena productiva a nivel nacional. Y tomemos algunos productos, los frescos, los perecibles, el pan, la leche, son productos que todos los días circulan en 30 o 35 mil puntos de venta de la ciudad de Quito. Microempresas o pequeñas empresas que tienen a veces un solo vehículo y que dan el servicio al sector. Esas personas ni siquiera tienen voz. ¿Quién les va a escuchar? Hay empresas grandes que de alguna manera podrían algo ayudarse con servicios complementarios, pero la mayoría de personas absolutamente no. Estamos iniciando la época escolar en donde va a haber un gran abastecimiento de libros, textos, cuadernos y se nos avecina la época navideña. Advierten que podría haber incluso un alza de precios en los productos de primera necesidad. Se va a producir un efecto de sustitución. ¿A qué me refiero con esto? A que si no puedo circular yo el día de hoy con la placa 1 y 2, voy a conseguir un camión en Ambato, en Guayaquil, en Riobamba, que sea 3 y 4. Entonces voy a sustituir lo uno con lo otro, porque el sector productivo no puede parar. Detallaron que las cifras ya se han presentado a la Secretaría de Movilidad y que están a la espera de una resolución. En Quito informó Andrea Orbe. Saludo afectuoso a los televidentes de Televicentro, Canal 5 Quito y en el noticiero El Comercio TV, igualmente a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito AM. Este viernes queremos abordar con el doctor Carlos Saldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, un tema que de alguna manera está causando preocupación, resquemor. Desde el 9 de septiembre próximo, entre 5 y 20 horas, no circularán en Quito los vehículos que tengan cuya placa, cuyo último dígito está determinado, como hoy se hace el pico y placa. Simplemente no podrán circular todo el día. ¿Cuánto afecta, doctor Saldumbide, al sector comercial? Miguel, buenos días con todos. Sí, efectivamente, hemos tenido varias conversaciones con el municipio, con la Secretaría de Movilidad, expresándoles nuestra preocupación respecto a la afectación que pueda tener esto en todo el sistema comercial, económico, logístico, productivo en general de la ciudad. Afortunadamente, yo creo que la persona que está a cargo de la Secretaría tiene bastante conocimiento con respecto al tema de la movilidad en la ciudad. El secretario de Movilidad, Guillermo Abad, es un experto, trabajó en justicia vial, es decir, por eso no habría problema. ¿Cómo inciden ustedes? Bueno, depende del sector. Yo siempre digo que el comercio es transversal y que hay diferentes sectores. Cada sector tiene su dinámica y cada sector va a tener su afectación diferente. Es por eso que nosotros en la Cámara hemos llamado a los diferentes actores, a los diferentes representantes de distintos sectores para ver cuál es la afectación en particular de cada uno de ellos. Hay sectores que tienen, por ponerle un ejemplo, una flota un poco más reducida y que tienen un servicio de distribución de servicios públicos, por ejemplo, como es la distribución del gas. Ellos tienen una flota entre los tanques de 15 kilos y los un poco más a granel. Los de granel son apenas de 15 vehículos. Entonces la afectación para ellos es distinta porque al tener una flota más pequeña, dependiendo del último dígito de la placa y si es que estos coinciden más o menos en un determinado día, tienen que mover su logística de forma distinta. Desafortunadamente para este tipo de distribución específica, usted no puede de la noche a la mañana comprar un vehículo y tenerlo listo para suplir el vacío que le va a dejar esta nueva medida. Y adicionalmente... Un nuevo vehículo con otro dígito, placa. Si es que tiene suerte además, porque nadie le puede asegurar que el último número no le coincida con los que usted tiene el problema. Adicionalmente a esto, en el caso de ellos, es un servicio público cuyo desarrollo normal puede incurrir en un delito penal según la Constitución. Entonces, estamos analizando ese caso en particular con esta dificultad que ellos tendrían de no obtener la posibilidad de acceder de inmediato a un nuevo vehículo para mejorar su distribución. ¿Han cuantificado ustedes
cuánto afectaría al sector comercial el dejar de circular un día entre semana de 5 a 20 horas? Sí, bueno, monetariamente, como le decía, en cada sector es distinto, pero hay sectores que nos han sacado datos y nos dicen de aquí a 8 meses nosotros perderíamos entre 3.5 y 5 millones de dólares. Y no solamente eso cuantificado por sector o por empresa representativa de cada sector, sino que además están preocupados por una posible disminución en las ventas, por un desabastecimiento provocado por todo este tema. Por lo tanto, nosotros hemos sido muy frontales en expresarles nuestras preocupaciones al sector público que está tomando esta decisión, y yo creería que el diálogo es el mejor camino en este momento, a través de la información y el diálogo, de tomar las mejores decisiones, sabiendo que, si bien es cierto, la ciudad ha venido un poco descuidada en los últimos años, el tema de la repavimentación va a ser algo que le va a hacer bien a la ciudad estéticamente, y para todos creo que va a ser una buena obra. Sin embargo, lo que estamos tratando de decir con esto es que hemos sido bien recibidos, nuestros comentarios y propuestas han sido ¿Qué bien respuestas recibidas. han tenido concretamente el municipio? Bueno, el día martes tuvimos una reunión con Guillermo Abad. Quedamos al día siguiente en volver con algo más de información que nos solicitaron con respecto a cada uno de los sectores, por ejemplo, el número de flota que cada sector tiene, el último dígito de afectación de cada uno de estos vehículos que pertenecen a esa flota, la edad del chofer, el punto de abastecimiento y el punto de distribución, para ver si es que se puede hacer salvoconductos para una ruta determinada, y sobre esa información que entregamos, ir tomando decisiones con respecto tal vez a ciertas restricciones o ayudas que se pueda dar al sector. Doctor Sandomide, ¿se puede optimizar el trabajo de tal manera que se vean lo menos afectados posibles? Porque déjeme contar una experiencia. En el caso de los taxis, uno puede ver en la ciudad, y esto se ha medido, que hay muchos que circulan sin pasajeros, están dándose la vuelta. Sí. Y eso no sería inoficioso. En el caso comercial, ¿cómo se puede optimizar para que no se vean afectados? Bueno, de las conversaciones que hemos tenido, varias de las empresas ya tienen algunas regulaciones. Hay una ordenanza, si no estoy equivocado en el número, la 147, que ya restringe cierto ingreso de ciertos camiones para logística, entrega, distribución dentro de la ciudad en determinados horarios. Aparte de lo que ya se tuvieron que adaptar a partir del año 2010, que el Consejo aprobó el tema del pico y placa. Entonces, obviamente hay una afectación importante al sector ahí, y han venido haciendo procesos de optimización y eficiencias en sus sistemas logísticos. Varias de las empresas grandes de distribución tienen expertos en temas logísticos, inclusive en algunos casos expertos internacionales que han contratado para hacer más eficiente su sistema logístico. Por lo tanto, cuando se les dice al sector privado que apoyen un poco más, que pongan un poco más al hombro, ellos sí sienten un poco que ya han llegado a un límite de eficiencias en sus sistemas. Porque a simple vista uno podría decir, si son 5 días laborables, tendrán que planificarse el comercio 4 días para que circulen esos vehículos. De acuerdo. Entonces, lo que nosotros queremos, y con esta medida, mire Miguel, en Quito hay cerca de 750,000 vehículos, que es el total del parque automotor. Que año a año crece, ¿no? Que cada año crece, y además, pero viendo 750,000, apenas el 4% pertenece al sector comercial, de distribución, de logística, de bienes, de servicios, de alimentos, de perecibles, de medicinas, que es importantísimo no romper el esquema de distribución de ese tipo de productos que son esenciales para la vida o esenciales para el común y el diario vivir de la gente, como pueden ser los alimentos perecibles. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer es llegar a un punto medio en el que, si bien estamos aceptando que el sector privado ha sido muy eficiente y ha trabajado mucho en sus encadenamientos logísticos, todavía tal vez puede hacer algo, y por otro lado, la apertura que tiene la Secretaría de Movilidad para analizar en conjunto y con la información sobre la mesa a las alternativas para no afectarle negativamente al sector. Ahora están en una carrera contra el tiempo, si esto va a empezar el 9 de septiembre. ¿Cuál ha sido la respuesta concreta que les han dado en el municipio? Han quedado en hoy día viernes, creo que han tenido ya algunas conversaciones con el alcalde desde el día martes, que se juntaron con nosotros, han barajado algunas alternativas, y entiendo que hoy viernes están ya listos para volvernos a juntar y posiblemente de hacer alguna declaración un poco más en detalle de cuáles van a ser las medidas que van a ayudar con ciertas restricciones al sector logístico. ¿Y qué alternativas habría para la demanda de Miren, nosotros de principio hemos propuesto que al menos para el arranque la medida
no afecte el hoy no circula al sector productivo comercial, sino que se mantenga al menos del horario anterior de pico y placa, el normal de pico y placa que ya viene. 7:30 y de 4 a 7:30. Correcto, esa ha sido una de las principales alternativas. Eso le puede complicar a la administración municipal el que haya la vigencia pico y placa que continúe y hoy no circula de 5 a 8 de la noche. Claro, ya el esquema de cómo se va a identificar los vehículos también se ha venido tratando, posiblemente puede ser un sticker en el parabrisas de los camiones de distribución autorizados, registrados y que pertenezcan a todo el sistema, a este 4% que le comentaba yo que apenas es del sector productivo comercial. Así que yo creo que el diálogo es la mejor forma de llegar a este tipo de salidas. Es una medida complicada, es definitivamente una medida complicada. Creo que la Secretaría de Movilidad tiene muchos datos sobre los cuales tomó la decisión, inclusive para el tema de los taxis, para el tema de la restricción. Y en el caso de ustedes, ¿hay datos que les permita analizar el que se incluya, el que no circulen? Seguimos levantando información de todos, digamos, de la mayoría de socios de la Cámara, de diferentes sectores, como le venía diciendo. Tenemos grandes corporaciones, tanto de alimentos como de medicinas, como de distribución de gas. Ya hay algunos que nos han dicho que desde el mes de agosto empiezan a hacer las distribuciones en sus diferentes puntos de ventas para la Navidad, por ejemplo, porque ya en finales de mes de noviembre y diciembre básicamente ya sus distribuciones tienen que estar completas y entonces eso también lo estamos tomando en cuenta. Así que estamos levantando información para compartirla con la Secretaría y sobre esa base tomar las decisiones. El problema es que en unos casos pudiera entregarse al siguiente día, pero en alimentos perecibles, por ejemplo, no habría cómo. Sí, bueno, y definitivamente ahí para ciertos sectores, como le decía, hay que irlos analizando uno por uno. Y claro, medidas complejas como estas, en administración se tiene que pensar siempre en tomar las decisiones por la generalidad y no por la individualidad. Habrá ciertos sectores que definitivamente tendrán un poco más de afectación, otros que se les pueda ayudar de otra manera, pero definitivamente el tema de alimentos y distribución de alimentos perecibles es una de las principales preocupaciones que tenemos y sobre las cuales estamos trabajando mucho. ¿Y ustedes presentaron al municipio este martes un dato completo que permita analizar o la posibilidad de revisar en el caso del comercio? Sí. De hecho, hicimos una especie de formulario o de encuesta con información importante, tanto considerada por la Secretaría como por nosotros, y fue entregada toda esta información para ir analizándola en detalle. Mientras tanto, la Secretaría de Movilidad, ¿qué se ha comprometido con el pedido de ustedes? Bueno, están realmente preocupados también por el esquema. Se les ha presentado, por ejemplo, en el caso de Santiago de Chile, donde la medida del pico y placa también funciona, pero desde un inicio se le excluyó al 100% al sector productivo comercial, precisamente por esa preocupación de evitar o desacelerar un poco el esquema económico, evitar el riesgo que puede poner esto en el tema de generación de empleo en la ciudad. Están muy conscientes de las consecuencias que puedan llegar a tener y por eso están muy abiertos a seguir analizando y buscando alternativas como salvoconductos específicos para ciertas rutas en los diferentes sectores para evitar una afectación. Doctor Saldomide, ¿han hecho el escenario de que el municipio no acoge el pedido de ustedes y tengan que funcionar igual que el resto con el hoy no circula en Quito? Mire, yo soy siempre un ferviente creyente del diálogo. Y yo creo que las personas que están a cargo de tomar estas decisiones son bastante prudentes, bastante inteligentes y conocedores de la realidad económica de la ciudad. Quito es una de las ciudades con mayor índice de desempleo en el país y necesitamos que eso no se siga afectando. Y hemos sido muy claros en el sentido de decirles que estamos abiertos al diálogo, de presentar propuestas, de poner el hombro, pero que si es que vemos en algún momento que existe un riesgo de que la economía de la ciudad se siga contrayendo y se ponga en riesgo el empleo, vamos a empezar a hacer presiones de otra manera porque no podemos permitir que estos índices sigan empeorando. ¿Qué tipo de presiones habría? Mire, hemos conversado con otros gremios, hemos conversado con varios de los otros sectores y pensamos que hay muchas posibilidades de buscar una salida a través de un salvoconducto un poco más amplio para el sector, porque definitivamente no podemos permitir que exista desabastecimiento y se ponga en riesgo el empleo en la ciudad. Es importante, doctor Saldomide, el diálogo que usted apela, sin embargo en algún momento se va a agotar y hay que tomar decisiones y el tiempo corre
porque el 9 de septiembre entrará en vigencia. Sí, mire, lamentablemente nosotros como sector privado tenemos que tratar de agotar hasta la última consecuencia el diálogo, como usted dice, se puede agotar en algún momento y cada uno de los diferentes sectores lamentablemente lo que va a tener que hacer si es que la medida no es bien vista o nuestras propuestas no son acogidas, cada uno de los sectores va a tener que reestructurar sus sistemas, posiblemente eso puede causar que esos sistemas o esas estructuras de costos se encarezcan y finalmente los que vamos a terminar perdiendo somos todos los ciudadanos que vamos a recibir posiblemente, ojalá no, un incremento de costos. Ojalá que no, por eso nosotros creemos en el diálogo y hemos presentado las propuestas para evitar que esto se vea como algo negativo. Claro, ojalá que no se vea afectado el usuario, que es el que tiene que pagar los productos en la capital. Al doctor Carlos Aldomvide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito, muchas gracias en esta entrevista en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro, Canal 5 en Quito y a través de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital. Gracias por su audiencia y volvemos en la entrevista en la radio.